Buenos días con todos, buenos días para los que están escuchando este sermón en casa, sean todos bienvenidos a esta mañana. Como ustedes vieron ahí en la pantalla, o la están viendo ahorita, vamos a hablar acerca sobre el problema de la cultura. Creo que verdaderamente en la vida del cristiano la cultura muchas veces choca y sinceramente es un problema, y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque la cultura muchas veces es el obstáculo principal de la relación que nosotros debemos de tener con Dios. La cultura muchas veces se pone delante de nosotros y obstaculiza esa relación, y muchas veces leer la palabra o nuestra vida cristiana simplemente está condicionado por la cultura. Por años y por años y por años muchas veces vivimos condicionados y difícilmente podemos vivir en una relación perfecta con Dios. Muchas veces decimos que la Biblia es obsoleta, aburrida, la Biblia ya no dice nada, o pensamos qué tiene que decir la Biblia ahora en este siglo XXI cuando la gente está la tecnología, los satélites, las supercirugías, supercomputadoras, supercelulares. ¿Qué tiene que decir la Biblia en esta época? Y la hemos dejado muchas veces de leer, la hemos abandonado. Con el pasar del tiempo ya no es parte de nuestra vida, simplemente está ahí en un lugar y pierde sentido. Porque decimos que ya es pasada de moda, es aburrida y triste. Muchos también piensan que ya el cristianismo, esa esencia del cristianismo, es primitivo. Eso ya es en la época de Jesús, acá es otra época y tenemos que vivir un cristianismo totalmente diferente. Por tanto, los valores cristianos, escúchenme bien, los valores cristianos en esta época han desaparecido, porque se han formado unos nuevos valores gracias a la cultura. Y seguimos pensando que el cristianismo ya es primitivo. ¿Qué tiene que decirnos el cristianismo ahora en el siglo XXI? ¿Qué ha pasado con el cristianismo? Esa esencia de hace muchos años atrás, esa esencia que nos dejó nuestro maestro, esos valores que nos dijo cómo debíamos vivir. ¿Qué ha pasado ahora en este siglo XXI? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué tiene que decirnos ese cristianismo? Muchos piensan que el cristianismo no es relevante, pero la tarea del cristiano es mostrar la relevancia del cristianismo en el mundo de hoy. Y eso es lo que vamos a tratar esta mañana. Volvernos un poquito a esos valores y ver cómo adaptamos nuestra vida a esta cultura, pero una vida cristiana, una vida verdaderamente como nos enseñó nuestro maestro. Creo que todos estamos de acuerdo que aquí hay un solo maestro, que no soy yo, por supuesto, ni es el pastor de la iglesia, sino es Jesucristo. Nosotros llegamos aquí porque Jesucristo un día nos salvó, nos perdonó y nos lavó, y por eso nos llamamos cristianos. Y por lo tanto, seguimos a lo que Él nos dice. Así que quiero que vean este gráfico que vamos a poner ahí en la pantalla, y más o menos esta es la situación del cristianismo. En el lado izquierdo puede ver el mundo bíblico, ese mundo donde vivió Jesús, donde murió, donde tenemos algo de esa enseñanza. Por el otro lado tenemos el mundo moderno en el cual vivimos ahora, donde nos desarrollamos, donde pasamos nuestra vida. Y en el centro tenemos este vacío, que son 2000 años de una cultura que ha ido cambiando, ¿verdad? Ese espacio donde hemos ido evolucionando, donde muchas veces encontramos a los cristianos que se quedaron en el mundo bíblico, donde solamente piensan en ellos, simplemente piensan que ese cristiano es perfecto y que todo el mundo es imperfecto y yo no puedo relacionarme con nadie. Y por el otro lado, en este abismo cultural encontramos el mundo moderno, donde también existen esos cristianos que muchas veces yo les llamo cristianos mundanos. También existen los teólogos liberales, donde dicen que todo está bien, que todo está normal, que sigamos adelante. Así que tenemos dos frentes y en la mitad un abismo y una serie de cambios, y muchos de nosotros verdaderamente no sabemos dónde vamos, y verdaderamente a veces no sabemos cuál es la esencia del cristianismo.
En esta mañana les quiero presentar 3 escenarios culturales de manera separada. Y quiero que ustedes vayan viendo en su cabeza, mientras yo estoy hablando, todas estas cosas, cómo se van relacionando ahora en nuestra época, cómo nosotros los estamos viviendo, porque voy a tratar en este corto tiempo de tratar de explicar muchas cosas y voy a tratar de llevar un orden en lo que más pueda. La primera cosa dice nuestra propia cultura y nuestro propio encarcelamiento cultural, nuestras propias culturas y nuestro propio encarcelamiento cultural. El segundo escenario, vamos a ver que las culturas dentro de las cuales la Biblia fue escrita. Y el tercer escenario, el último, que es es la cultura cristiana, que no debería cambiar, que siempre debería estar aquí. Así que todos nosotros, los que leemos la Biblia, los que estamos leyendo la Biblia, los que estamos metidos en un grupo pequeño, en un estudio bíblico, somos prisioneros de la cultura, estamos prisioneros de nuestra propia cultura, interpretamos la Biblia de acuerdo a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros estamos viviendo. Así que la lectura de la Biblia o el estudio de la Biblia que ustedes están haciendo tiene esos lentes culturales. Todo tiene esa lente, tiene ese filtro cultural. El hombre, si está enfermo, va a leer la Biblia de acuerdo a su lente cultural, a su estado. El hombre rico va a leer la Biblia de acuerdo a su posición. El hombre pobre va a leer la Biblia de acuerdo a su posición. Pero ojo, nuestro trasfondo cultural puede evitar, escúcheme bien, puede evitar que veamos lo que Dios quiere que veamos. Nuestra situación ahora, Dios nos puede estar hablando de muchas maneras, pero eso, lo que nos está acosando ahora puede evitar que Dios, o nos puede evitar que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere decir. De ahí viene la dificultad de escuchar. Muchas veces escuchamos que Dios, si te acercas a Dios, vas a tener las bendiciones más grandes, vas a tener lo mejor, tu economía va a mejorar, quizás la situación va a ser maravillosa en tu vida y va a cambiar de un momento a otro, salud para toda la vida, éxito, 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 éxito. Y vivimos y vemos la Biblia de acuerdo a ese trasfondo. Y oramos al Señor de acuerdo a eso. Señor, prospérame, Señor, bendíceme, cuídame mis hijos. Y lo que causa es un efecto de rebote porque esa situación lo convierte en nuestra vida en temor, y vivimos atemorizados, vivimos nerviosos. Queremos meter a Dios en nuestra agenda, ojo, queremos meter a Dios en nuestra agenda, a nuestro horario, a nuestro sistema de vida, cuando debe ser totalmente diferente. Y Dios te dice muchas veces, espérate un ratito, para ahí. La manera como tú debes vivir, yo te la voy a decir. No la manera como tú quieres, no la manera de tu agenda, no la manera como tú piensas, no la manera como tú quieres ajustar la escritura a tu sistema de vida. Porque muchas veces somos especialistas en ajustar nuestra vida, ¿verdad?, a lo que la Biblia dice y sacamos la escritura de contexto y la adaptamos. Ahí dice la Biblia, lo dice. La Biblia lo dice que debe ser así, la Biblia lo dice que debemos entender. Así que Dios quiere una realidad diferente. Dios siempre ha querido una realidad diferente. Así que, ¿qué es lo que está prevaleciendo en nosotros como cristianos? La iglesia muchas veces se acomoda a la cultura que está en auge. La iglesia se va acomodando a esta cultura y salta a los vagones culturales. La iglesia se adapta al sistema del mundo, quizás la iglesia se adapta a melodías populares donde te vas adaptando y vas tarareando estas canciones. La iglesia comienza a mirar al mundo como algo que es asequible y que debemos nosotros también adaptarnos, y vivimos una vida mundana, vivimos un cristianismo mundano, un cristianismo que yo lo llamo adaptado, un cristianismo muchas veces también híbrido. Así que el primer paso para recibir, si verdaderamente quieres acercarte a Cristo, el primer paso para recibir su confrontación es darnos cuenta la barrera tan fuerte que es la cultura para esa comunicación. Ahí empieza todo.
la barrera que hace la cultura para comunicarnos con Dios, la barrera que tenemos en nuestro corazón para tener una relación maravillosa con Dios. El segundo paso, debemos estar listos para que Dios abra nuestros ojos, que destape nuestros oídos y que despierte nuestras conciencias dormidas, porque solo así podremos tomar acciones correspondientes. Necesitamos despertar, amigos, tú que estás en casa, ustedes que están aquí, necesitamos despertar a esa cultura bíblica, a esa cultura que Dios con sus valores nos demostró y nos enseñó. El condicionamiento, la segunda cosa es el condicionamiento cultural bíblico. El primero era el problema creado por nosotros en nuestra cabeza y querer adaptar la Biblia a nuestra manera de vivir, querer adaptar ese cristianismo que Jesús nos enseñó a nuestra manera de vivir. La otra es el condicionamiento cultural bíblico. La palabra de Dios nunca la palabra de Dios fue hablada en un vacío cultural. Nunca fue hablada en un vacío cultural. Ya sea en el antiguo cercano oriente, en el caso del Antiguo Testamento, en el judaísmo, en las epístolas, también en greco-romano, también se habló, la Biblia se adapta a la cultura, pero eso no quiere decir que pierde vigencia, que pierde su esencia. Yo le voy a hablar ahorita de una ilustración. Muchas veces ustedes van a un velorio y se ponen ropa negra, ¿verdad? O van a un partido de fútbol y se ponen la camisa de Ecuador y visten la camisa de Ecuador. O van a jugar o van a hacer deporte, se ponen ropa deportiva, van al gimnasio, van a un matrimonio y su vestuario cambia de acuerdo a la ocasión. Pero usted nunca cambia. Su esencia siempre es la misma. Así distinguimos entre las personas reales que son ustedes, que no cambian, siempre siguen siendo lo mismo. No importa que cambie su vestimenta, siempre va a ser la misma. Así mismo es la palabra, así mismo es la revelación de Dios. No importa que hayan pasado 2000 años, no importa que haya pasado mucho tiempo, ha cambiado la cultura, pero su esencia, su revelación es la misma. No importa lo anticuado que pueda ser el ambiente cultural de la Escritura, eso no afecta la esencia de la revelación de Dios. Esta tiene una validez permanente y universal. Permanente y universal. ¿Quién ha dicho que ahora en este siglo XXI Dios ha dejado de ser Dios? ¿Quién ha dicho que en este siglo XXI Jesús ha dejado de ser Jesús? ¿Quién ha dicho que lo que Él dijo cambia cuando la Escritura dice todo va a pasar, pero mi palabra jamás pasará? Mi palabra siempre sigue ahí. Mi palabra es la misma, porque yo soy el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Quién ha cambiado lo que Dios ha dicho? ¿Quién ha cambiado lo que Dios ha dicho? ¿Sí sabe quién ha cambiado? Nosotros. Nosotros, para adaptar nuestra vida a lo que Él dice. Nosotros cambiamos. Nosotros somos los que movemos la Biblia y le quitamos y le ponemos y le sacamos. Y por eso muchas veces el cristianismo va en descenso. Cada vez perdemos gente, seguidor de Cristo verdadero, porque pierde la esencia. El idioma cultural puede cambiar. Escúcheme bien. El idioma cultural puede cambiar, pero la revelación esencial no cambia. Repítalo ahí, no grite. La revelación esencial no cambia. Eso quiere decir que si usted coge la Escritura y dice Dios que usted es perdonado por gracia, eso va a suceder. También le dice la Escritura que no mientas porque es pecado. No cometas adulterio, no cometas fornicación. No te embriagues con vino en el cual hay disolución, más bien sé lleno del Espíritu Santo. ¿Quién ha cambiado eso? No, hay que cambiarlo un poquito, hay que cambiarlo porque ya todo el mundo toma y todo el mundo hay una fiesta. Entonces comenzamos
a cambiar o cogemos esa página y la rompemos porque no nos conviene. La revelación esencial de Dios no cambia. Si usted la quiere cambiar, si yo la quiero cambiar, es problema mío, es mi responsabilidad. Pero ahí está lo que Dios nos quiere decir. Ese es el idioma que nosotros debemos aceptar. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando leemos su esencia, su mensaje, tenemos tres opciones. Primera opción, el rechazo total. Como muchos hacen, ¿sabe qué? Eso no es mi estilo de vida. Yo vivo de otra manera, hay que vivir la vida, yo soy eterno aquí, así que no sé cuando ya esté a punto de morir, pido perdón a Dios y Él me va a perdonar porque la gracia está, así que viva la fiesta, señores. Rechazo total. La segunda cosa es que encontramos el literalismo acartonado. El literalismo es cuando cogemos en la Escritura y yo soy el santo aquí y nadie de ustedes vale nada. Porque yo soy el supremo. Y separamos a la gente de nosotros, la religiosidad, el legalismo, la autoridad, y te miro así de lado porque mejor no te me acerques, porque yo soy lo más puro que puede decir en el planeta. Y ese literalismo que espanta, que en el fondo te das cuenta que la Biblia dice que todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y después viene el transporte cultural donde cogemos la Escritura y cogemos esa revelación esencial y la guardamos, sacamos la ropa cultural de la Escritura y cogemos la esencia y sacamos lo bueno para nuestra vida. Un ejemplo rapidito. La Biblia dice en Juan 13:14, Jesús le dice: lava los pies a sus discípulos, estaba en la última cena, él dice: vengan acá que les voy a hacer una enseñanza, coge, le lava los pies a sus discípulos y le dice: si yo soy el maestro, les he lavado los pies también a ustedes, deben lavarse los pies los unos a otros, les he puesto ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Es la enseñanza de Jesús. Pero usted va a decir: yo no le voy a lavar los pies a ninguno de ustedes porque les ha de oler mal. Entonces coge y dice: eso sacamos de la Escritura y pasamos a hacer quizás una desobediencia, porque Jesús ahí tiene una enseñanza. Porque en los días de Jesús lavarse los pies era algo que hacían los esclavos. Cuando tú ibas a la casa de alguien de visita, el esclavo venía y te lavaba los pies porque los pies estaban sucios, polvorientos, usaban zapatillas, no usaban zapatos y medias como nosotros. Así que Jesús le da esa enseñanza. Entonces tienes la opción: lo rechazas totalmente y dice: esa parte de la Biblia fuera porque ya en la época no se adapta. La segunda dice: quizás lo voy a hacer literalmente, pero yo le voy a lavar los pies a mis hijos una vez que les ponga vinagre, pero yo le lavo los pies. Pero claro, antes de eso le has lavado con jabón, detergente, lo que sea. Eso es lo que hacen la gente literal bíblica y verdaderamente no hacen lo que es correcto. O el transporte cultural, donde analizas y sacas una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que dijo Jesús en este momento? ¿Cuál es la enseñanza? Que si nos amamos los unos a los otros, nos serviremos los unos a los otros y ningún servicio es demasiado bajo o sucio si nos amamos los unos a los otros. Esa es la enseñanza. Así que ¿cómo lo puedes aplicar en la época? Pues vas a la casa de tu amigo y quizás le dices: sabes que yo te voy a lavar los platos, yo te ayudo a barrer, yo te ayudo a trapear, porque lo amas, porque lo quieres. Quizás esa persona está debilitada, está enferma, cayó en una enfermedad y tú dices: yo te voy a limpiar los baños de tu casa. Estás adaptando ese amor de Jesús que te enseñó en la época, que dejamos ese ropaje cultural acá, pero lo puedes adaptar a la época. Porque Jesús enseñó que si nos amamos los unos a los otros, nos vamos a servir. No importa la manera como vas a servir a otro. Así que no nos vamos a lavar los pies, pero nos vamos a servir. Y ahí hay un claro ejemplo de cómo muchas cosas de la Biblia, sin perder su esencia, lo vamos
adaptar. Perdón, me equivoqué aquí. Así que quiero que ustedes piensen 3 cosas importantes de lo que estoy hablando. Y la tercera cosa importante que estoy hablando es que la cultura cristiana. Ya quiero que se agarre del asiento. Quiero que se agarre del asiento porque quizás voy a ser un poco duro, ¿no? A veces me pongo así yo, pero tengo que decírselo, porque Jesús me manda a decírselos y cuando esté en la presencia del Señor, yo le voy a decir, Señor, yo les dije. Y como Pilato me lavo las manos y digo, yo les dije, tengo que decirlos porque esto está en la Escritura. Así que la tercera cosa es la cultura cristiana, algo que hemos perdido, algo que si usted se considera cristiano y amante del Señor Jesucristo, lo hemos perdido. Así que piensen esto, toda cultura gira alrededor de un culto, toda cultura gira alrededor de un culto, y nuestro culto es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro culto es Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y ejemplo de vida para nosotros. 3 cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, tomamos 3 cosas importantes. Jesús como Señor de nuestra vida, Jesús como Salvador de nuestra vida y Jesús como ejemplo de vida. Y en esas 3 cosas nosotros comenzamos a caminar sin sacar lo que nos enseña la Biblia de contexto. Simplemente ir aprendiendo lo que Jesús nos enseñó con ejemplo como hijo de Dios. Así que basamos nuestra vida en una persona que es un culto. Y quiero decir una cosa, que culto es la misma raíz que cultura. Culto es la misma raíz que cultura. Así que nuestro culto es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro ejemplo a seguir. Nuestro culto igual nuestra cultura. Toda cultura, les repito, toda cultura gira alrededor de un culto. Nuestra cultura cristiana gira alrededor de Jesucristo. Así que toda cultura tiene un absoluto que genera esa cultura, nuestra manera de vivir y nuestra manera de hacer las cosas. Toda cultura que usted va a encontrar en este planeta tiene vidas ejemplares. Usted se va a encontrar con gente que sigue vidas ejemplares. Usted se va a encontrar gente que sigue textos ejemplares, libros sagrados. Usted se va a encontrar gente que sigue ideas. Usted se va a encontrar gente que sigue ideas absolutas que las siguen rígidamente. Pero nosotros los cristianos, coincidentemente, seguimos nuestra cultura de Jesucristo a medias, o a nuestra agenda, o a nuestra forma de vivir, o a nuestra manera de adaptarlo. ¿Sí o no? ¿Se están durmiendo? ¿Están todos callados? ¿Se están durmiendo? Ok. Entonces, ¿cuál es nuestra cultura? Y les quiero decir otra cosa. En el mundo antiguo, se entendía que los pueblos, cuando usted entraba a los pueblos, se entendían, una vez que entraba y veía la estatua más alta, usted decía, este pueblo rinde culto a esa persona, ¿verdad? En Babilonia, ¿verdad? Cuando usted entraba a Babilonia, yo no iba a Babilonia, pero así dicen los historiadores, ¿cuál es la estatua más grande de Babilonia? La del rey Nabucodonosor. Entonces usted entraba a Babilonia y decía, este pueblo rinde culto al rey Nabucodonosor. Los palacios imperiales en Roma, a los dioses, ¿a quién rendía culto? A los dioses, a esos dioses que precisamente no eran Dios. Ahora el mundo occidental, usted cuando llega a una gran ciudad y ve los grandes edificios financieros, usted dice, esta ciudad
tiene un poderío financiero y se da cuenta que esa ciudad está rendida al trabajo, a los negocios y coincidentemente esa ciudad se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de Jesucristo. Ahora la pregunta que yo le hago a usted, ¿cuál es el altar en su vida? Sinceramente, no me la responda. Quizás rindes culto a tus hijos, tu vida entregada completamente a tus hijos y le has hecho un altar en tu corazón. Tan grande el altar en tu corazón que no hay espacio para Jesucristo. Quizás has rendido un culto al mundo porque el mundo te ofrece diversión, placeres, sueños, bienestar, comodidad, una economía y sueñas con tener muchas cosas. Ese es tu culto, esa es tu cultura, esa es tu manera de vivir, esos son tus valores que rigen tu vida. Y en el mundo greco-romano, en el mundo romano, el culto, ellos rendían al honor, ellos rendían culto al valor. Pero Jesús les enseñaba que ustedes deberían rendir culto a la compasión. Hace mucho tiempo atrás, asimismo, hubo una gran pandemia. Surgió una peste antoniana. Los que leen historia se van a dar cuenta que hubo una gran peste. Quizás cuando la gente que le gusta leer se da cuenta que el mundo siempre ha habido grandes pestes. Siempre. Y una en la época de Roma fue la peste antoniana. Pero como ellos su valor era el honor y la salud, cuando hubo esta peste, lo que hacían los padres, desvalorizaban a sus hijos y los dejaban fuera en las calles y se iban. La gente comenzó a correr y dice, corra por su vida. Y la gente enferma se quedaba botada. Mucha gente murió en esta peste. Mucha gente fue abandonada en esta peste por su familia. ¿Y si sabe quién fue a ayudar a la gente en esta peste? La gente que no tenía conocimientos básicos de medicina. Gente que sabía que su maestro les había enseñado unos valores importantes. La compasión. Esa gente, ese grupo pequeño de la época, entregó tanto por esa gente con peste que les salvó la vida a muchísimos. Cuando la gente regresó de que se había ido corriendo porque había visto esta peste y murió muchísima gente, y regresó, se dio cuenta que su familia estaba viva y creyeron en Jesucristo. Simplemente por la acción, porque ellos tenían valores en su corazón claros de que su maestro les había enseñado amor y compasión. Y después de ser odiados, de ser perseguidos, este grupo minoritario de cristianos convencieron a sus odiadores de que había un Dios que daba vida después de la muerte. Gente que sabía que su valor no era aquí en la tierra, sino en la eternidad, porque habían visto resucitar a su maestro. Gente apasionada por el evangelio. Gente apasionada por lo que su maestro les había enseñado. Y sacamos una conclusión. El valor cultural supera al valor cultural pagano. El valor de la cultura cristiana, de la esencia de Cristo en nuestro corazón, supera al valor cultural pagano. Tenemos que dividir y saber a qué culto estamos rindiendo nuestras vidas, porque muchas veces estamos equivocados, muchas veces estamos siguiendo las cosas mal y de una manera totalmente equivocada. Tenemos que seguir a Jesús de la manera correcta. Y pensando primeramente que Jesús es
el Señor y Salvador de nuestra vida. Quizás esta frase es trillada o quizás esta frase la hemos repetido muchas veces. Quizás algún día en una conferencia que llegamos a los pies de Cristo y el pastor dijo, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo como Salvador y Señor de su vida? Y tú verdaderamente convencido dijiste, yo acepto este mensaje. Yo acepto que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Pero cuando este Señor de tu vida entra en conflicto con tu cultura, comienza a surgir los problemas de adaptar tu vida cristiana con la cultura. Y eso, amigos y hermanos, no funciona, no encaja. La Biblia dice que no encaja el agua con el aceite. De una misma fuente no puede salir agua dulce con agua salada. No combina. La Biblia dice que estamos en el mundo compartiendo con la gente del mundo, cambiando a la gente del mundo, pero no somos de este mundo. Cuando Él hace, hay una diferencia notable. Un cristianismo puro, un cristianismo sincero y un cristianismo que convence al mundo para salvación. Porque, ojo, Jesús es nuestro Salvador. Y cuando habla de salvación, ¿salvación de qué? Ahí está la otra cara de la moneda, salvación de qué. Así que haga al Señor el Señor de su vida. Y haga el Señor Jesús de su vida y lleve una vida moral y ética de acuerdo como dice la palabra de Dios. Moral y ética. Cada día la cultura nos está enseñando, y no a ustedes, espero que no sea así, a ser más inmorales, a ver la inmoralidad sexual como cualquier cosa. ¿Cómo nos va metiendo la cultura cosas en la cabeza que con el pasar del tiempo lo vemos ya normal y con el pasar del tiempo lo vemos una normalidad? ¿Cómo nos va enseñando la cultura a hacer cosas que la Biblia o Jesús nos dice que no hagamos y nosotros usamos esto y lo hacemos? ¿Por qué? Porque a veces entendemos que la gracia de Dios es un cheque en blanco. Una vez que yo obtengo ese cheque en blanco de la gracia de Dios y la salvación, yo puedo hacer lo que me da la gana. Un profesor a mí en el seminario, cuando yo decía estas cosas, inventaba las cosas bíblicas, él me decía, póngame el dedo en la Biblia donde diga eso. Y yo decía, ¿qué? ¿Dónde aprendió eso? Póngame el dedo en la Biblia. Por ahí el gringo, ¿dónde aprendió eso? Me dice. Póngame el dedo en la Biblia. Yo le digo, no sé, me lo dijeron. La cultura me enseñó. La cultura nos está enseñando a nosotros cómo criar a nuestros hijos. Porque pobrecito, la cultura nos está enseñando cómo tratarnos en nuestra casa con nuestro esposo o nuestra esposa. Porque la cultura te comienza a enseñar que tú puedes tener parte libre o quizás puedes tener 2 esposas, 3 esposas, porque ya comienza a ser normal. O puedes tener relaciones sexuales de 3 personas. ¿Qué nos está pasando, pueblo de Dios? ¿Qué nos está pasando nosotros los cristianos? Estamos perdiendo el poder y la esencia del cristianismo. Jesús, antes de irse, en Mateo 28, 18, dando la gran comisión, dice, yo soy la potestad en el cielo y en la tierra. Yo soy la autoridad. Dios dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que nunca cambio. Superamos esta pandemia. Estamos superando al parecer esta pandemia. No sé si más adelante va a venir otra. Y la cultura nos tiene a veces, asustados con esta pandemia. Y es verdad, muchas personas pasaron cosas feas en esta pandemia. Pero ¿saben a qué tenemos que tenerle miedo? A la pandemia del pecado. Porque si usted no se da cuenta, el pecado en esta pandemia ha entrado con una fuerza brutal. Y nosotros sí, es verdad, debemos de cuidarnos. Estamos preocupando de la mascarilla, de lavarnos la mano. Pero ¿qué hay de lavarnos el corazón? ¿Qué hay de lavarnos el espíritu? ¿Qué hay de lavarnos el alma? ¿Qué hay de lavarnos con las cosas que vemos?
que ha de limpiar nuestra casa y cuidar a nuestros hijos y sacarlos de esta cultura que los está matando y los está destruyendo, simplemente porque tienen que adaptarse o se van a deprimir. Por favor, debemos de vacunarnos. Póngase las 3 dosis de vacuna de Pfizer, todas las dosis que quiera, pero debemos vacunarnos con la resurrección de Cristo. Coja esa vacuna de resurrección de Cristo y póngasela directo al corazón. Y entienda que estamos aquí para cambiar el mundo. No suena como un mensaje político, pero estamos aquí para cambiar el mundo, para decir a la gente: yo soy diferente, yo soy especial. Yo estoy vacunado con la resurrección de Cristo. ¿Y cómo es eso? Que yo, cuando muera, voy a estar en la eternidad con el Señor. Mientras tanto, yo voy a cumplir mi labor aquí, lo que dice la Escritura. No es religiosidad, no es legalismo. Ojo, no es religiosidad, no es legalismo. Es un sistema de vida diferente, es un sistema de vida que no cambia. Es un sistema de vida que nos va a hacer feliz y diferente. Así que haga al Señor Jesús un culto. Levántele en su altar, en su corazón, el culto al Señor y Salvador de su vida, lo más grande, y va a ver cómo las cosas alrededor de eso comienzan a fusionar. Las decisiones que tú tomas son de acuerdo a la cultura a la cual tú adoras. Así de sencillo. Todas las decisiones que estás tomando ahora en tu casa, en tus negocios, en tu futuro, en tus planes, van basadas en la cultura que tú adoras. Y aquí eso es así, y ustedes lo saben. Y la otra cosa, ya para terminar, porque ya están cansados, y yo estoy tratando de controlarme para no saltar aquí, porque yo sé que a veces me pongo medio alterado, porque me apasiona Jesús. Jesús me salvó a mí, y he entregado mi vida a servirle, y me apasiona y me da... Cuando veo que hay cosas tan grandes que Él nos ha dado y nosotros las desperdiciamos, simplemente por esta cultura pagana que nos envuelve y nos trata de hacer, nos dopa. Así que, otra pregunta para ustedes: ¿cuál es el Jesús en el que seguimos? ¿Cuál es el Jesús al que tú sigues? Otro valor que muchas veces se ha perdido de ser cristianos es la espiritualidad. Hans, espiritual, enseguida le decimos religiosidad. No. La espiritualidad, escúcheme bien, y a veces se tergiversa este concepto igual que la santidad, porque voy a hablar un poquito de la santidad, pero la espiritualidad es la autenticidad. La espiritualidad es la santidad. Y cuando usted es espiritual y está en santidad, conectado con Dios, ¿sí sabe lo que pasa en su vida? Usted es creativo. Comienza a ser creativo en sus negocios, comienza a ser creativo y ser original en todas las cosas que hace, porque va a haber una espiritualidad real. La verdadera espiritualidad no es ser santurrón. La verdadera espiritualidad no es ser hipócrita. La verdadera espiritual no es algo que caminas en el aire. Eso es lo que a veces nos han dicho en la cabeza. La verdadera santidad no es eso. La verdadera espiritualidad es la gasolina que nos mueve a los cristianos. La verdadera espiritualidad es la energía. Y acérquese a Dios y va a ver cómo comienza a ser creativo, a ser diferente, porque regarnos a Dios nos da originalidad. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. A ver, saquemos esa partecita de la Biblia, porque yo nunca voy a ser santo, porque la cultura me ha enseñado que el santo está en un altar, que el santo es algo que no se puede tocar, que el santo es algo... No, esa parte no entra en mi vida porque la cultura me enseñó eso. Y yo le digo: póngame el dedo en la Biblia a ver si lo que está pensando es eso. No. Ser santo es igual a ser único. Ser único. Ser diferente, ser santo, es ser apartado para una misión. Es que Dios te coge y dice: ven acá, tontito, ven acá,
que yo te voy a llevar acá a mejores lugares. Ser santos, métase en la cabeza, es ser único, es ser diferente, es ser apartado por Dios para un servicio aquí en la tierra mientras Dios le dé vida. Así que no hay nada más estándar, no hay nada más común que el pecado. Eso es fácil. Si sabe, eso es fácil. Yo estoy seguro que aquí el 100% de los que estamos aquí me va a refutar que pecado es difícil. ¿Ah? Alguien que se levanta aquí y me va a decir, lo más difícil que yo he tenido en mi vida es pecar. No, es estándar. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo puede hacer. Pero ser cristiano es autenticidad. Ser cristiano, hijo de Dios, seguir a Cristo, es ser único, es ser diferente, es marcar nuestro norte, es que Dios nos guíe bajo su agenda a llevar una vida mejor en todo sentido de nuestra vida. Con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros negocios, y le metemos esa ética, esos valores cristianos. Así que coja la Escritura nuevamente y hágalo el canon de su vida. ¿Qué es canon? Eso es antiguo. No, el canon de su vida es la manera como usted mide su vida. Ponga la vida nuevamente a la luz de la Escritura. Haga su manera de medir su vida a través de la Escritura. La Biblia dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados con todo viento de doctrina. Ah, mira, por acá dice tal cosa. Ah, por acá dice tal cosa. Ah, la cultura dice tal cosa. No, eso dice la Escritura. Seamos firmes en lo que Dios dice. Y por último, nuestra cultura. Nuestra esencia principal es el amor de Dios. Y les voy a decir este pasaje que todo el mundo lo escucha. Que yo lo amo y que todo el mundo lo debe amar porque algunos lo tienen hasta en su carro. Juan 3:16. Tanto Dios nos amó. No se cansó de amarnos. Porque desde Adán, desde el principio de la creación hasta el final, la Biblia escribe las cartas de amor de Dios para nosotros. Adán se equivocó. Después Dios dice, vamos a darle a Noé. Medio se baja Noé, Noé se equivoca. Después viene Moisés como Salvador, también se vuelven a equivocar. Y el amor de Dios está ahí. Después queremos un Dios, pero si yo soy su Dios, le dice al pueblo. Yo soy su Dios, ¿qué más quieren? No, queremos un Dios. Ya, toma a Saúl. Toma a Saúl. Así vivimos la vida. Queremos un Dios. Pero si yo estoy aquí, ¿qué más Dios quiere? No, queremos un Dios. Ya, toma a Saúl, toma a David. Después llegaron los jueces. El pueblo estaba bien con los jueces. Se iban los jueces, otra vez para abajo. Toda la Biblia es una historia de amor. Toda la Biblia es un Juan 3:16. Tanto nos ama Dios que dio a su Hijo para que tomemos esa cultura y nos volvamos a Él. Una cultura de amor, una cultura de esperanza. ¿Cuántos desesperanzados están aquí? ¿Cuántos tienen temor? ¿Cuántos viven con temor? ¿Sabes cuándo se va a ir el temor? Cuando tú tengas la esperanza en Jesús como tu Señor y Salvador. El amor. No tome agua de valeriana, no tome agua de toronjil, no tome ninguno de esos calmantes. El amor, ¿qué dice? Quita fuera el temor. El antídoto. Comience a amar. Comience a sonreír. En Romanos 14, 17 al 18, dice así. Porque el reino de Dios, y póngale ahí después del reino de Dios un paréntesis, nuestra cultura, así con orgullo digo, el reino de Dios es nuestra cultura. El reino de Dios es nuestro sistema de vida. El reino de Dios es lo que Dios nos ha dado. Porque el reino de Dios no es cuestión de bebida, no es cuestión de comida, sino de justicia,
paz y alegría. Ser justo, porque el amor nos va a dar paz. Una buena relación con Dios, sacando la cultura de nuestra vida, nos va a dar alegría. ¿Y alegría en qué? Esa persona que vino a nuestra vida cuando nos convertimos, esa persona que nos dice, para, que estás haciendo mal, vuélvete a mí, esa persona que a cada rato está diciéndote, vuélvete a mí, que aquí estoy, vuélvete a mí, el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Aquí está la historia de nuestra cultura. En Romanos, anótele, tome foto, lo que sea, que Romanos 14, 17, esa es nuestra cultura. El reino de Dios, nuestra vida, nuestra manera de vivir, justicia, paz y alegría. Así que salga sonriendo esta mañana, saludando a la gente, ríase. Y el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y quiere tener amigos, aprobado por sus semejantes. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Yo siempre les digo, ¿qué es lo que ustedes tienen que los hace diferente? ¿Ah? ¿Sí le han preguntado eso? ¿Qué es lo que tienes que te hace diferente? Volvamos a esa historia. No seamos uno más. Así que, ¿en qué vas a basar de ahora en adelante tu cultura? Perdónenme si ha sido un poquito duro, pero tenía que decirles, ¿en qué estamos basando nuestra cultura entonces? ¿En fiestas? ¿Borracheras? La Biblia dice orgías. ¿En qué está basando tu cultura? ¿En el pecado? ¿En que se te vaya la mano por ahí porque ya no aguanté? Es que la carne es débil. Coges la Biblia y la adaptas. Sí, cuando lees la Biblia que la carne es débil, dice, a la tentación, huye. Fácil, pero no quisiste oír, te quedaste ahí con la tentación. No. Así que aquí, ¿cuál es tu altar? ¿Cuál es tu cultura? Y cierro con esta frase muy sencilla, pero del filósofo Hans Fassaña. Póngame ahí, maestro, la última frase. El cristianismo es una cultura que cambia el mundo. No el mundo es una cultura que cambia el cristianismo. ¿Sí ve la diferencia? Yo los quiero desafiar esta mañana que usted sea un cristiano que cambia al mundo. Y sabe que si usted es un cristiano que cambia el mundo, no tendríamos solamente un culto aquí, sino 10, o quizás otras iglesias, o quizás 200 o 300 grupos de hogar cada semana. Algo nos está pasando, algo nos está enfriando, o quizás algo nos está quitando la visión de lo que debemos hacer. Así que acuérdese de esto, el cristianismo es una cultura que cambia al mundo, y no solamente al mundo, sino a nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Así que quedan desafiados para cambiar todo, porque Dios le ha dado el poder a cada uno para cambiarlo todo. En sus manos está, en la mía también, porque no soy perfecto, pero juntos lo podemos lograr. ¿Sí o no? Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que nunca deja de ser, Señor. Gracias por tu palabra que siempre está ahí, Padre. Gracias porque eres bueno, porque tu amor dura para ti toda la vida, Señor. Señor, aprovecho para pedirte perdón si nos hemos apartado de la esencia del cristianismo, Señor. Señor, te pedimos perdón porque a veces somos humanos y fallamos, Señor. Pero ayúdanos a volver, Señor. Ayúdanos a tomar esos valores morales, éticos, cristianos, Señor. Y marcar una diferencia. Porque hoy hemos aprendido que somos únicos. Señor, somos únicos, Padre, hijos tuyos. Gracias por este día, Señor. Y cuídanos durante toda esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Disfruten.